¿Qué tal a todos? Los saluda su amigo, EJM Darklink, con el quinto capítulo de las historias asombrosas. Pero antes que nada les quiero agradecer a todos a los que les ha gustado esta serie y me han apoyado, a los que han dado me gusta o no me gusta, a los que comentan, y en especial a mis suscriptores. Ya que gracias a todos ustedes, gracias a su apoyo, es por lo que yo disfruto subir vídeos. Muchas gracias, también gracias por soportarme, jejeje y bueno, pues el show debe de continuar. Espero que este video sea de su agrado, comencemos. El Octavius. Una de las historias más famosas que involucran a barcos fantasmas es la del Octavius. La leyenda data desde 1775 cuando se dice que el Herald, un barco ballenero, se topó con el Octavius que flotaba sin rumbo sobre las aguas cerca de la costa de Groenlandia. Los tripulantes del Herald abordaron el Octavius y se dieron cuenta de que la tripulación entera estaba congelada debido al frío del Ártico. Lo impresionante fue que hallaron al capitán del barco sobre su escritorio con una nota a medio terminar con fecha de 1762, lo que indicaba que el Octavius había estado a la deriva por 13 años con su tripulación congelada desde entonces. Petróleo en la rectoría. A principios de agosto de 1919 empezó a chorrear petróleo de las paredes y los techos de la rectoría de Swanton Novers, en Norfolk, Inglaterra. Al principio se supuso que la casa estaba sobre un pozo de petróleo y que las paredes absorbían el líquido y después lo expulsaban. Pero se abandonó esta teoría al comprobar que se trataba de gasolina refinada. Siguieron chaparrones de agua, alcohol metílico y aceite de sándalo. En un punto el aceite fluía a poco más de 1 litro cada 10 minutos. El párroco, reverendo Uguri, se vio pronto obligado a trasladar sus muebles a otra casa. Un mago llamado Oswald Williams y su mujer fueron a la rectoría a investigar. Tras poner cubetas de agua salada por la casa, se escondieron y observaron. El 9 de septiembre anunciaron que la culpable era la sirvienta de 15 años, a quien sorprendieron arrojando agua salada al techo. Pero la muchacha lo negó y dijo que le habían pegado para obligarla a confesar. El capataz de una compañía petrolera fue a registrar la casa y recogió más de 9 litros de petróleo en 4 horas, y un segundo mago, convertido también en investigador, afirmó haber observado cómo manaban barriles de petróleo durante su visita al lugar. El origen del petróleo no llegó a saberse nunca, pero parece improbable que la muchacha pudiese manejarlo en tales cantidades. El misterio del cuarto cerrado. Isidore Fink fue muerto a tiros a las 10:30 de la noche del 9 de marzo de 1929, en la trastienda de la lavandería Fifth Avenue, de su propiedad, en el número 4 de la calle 132 este de Nueva York. La policía fue avisada por la señora Lachlan Smith, que había oído gritos y rumor de lucha. Cuando llegaron, encontraron que las puertas de la habitación en que yacía Fink estaban cerradas, y tuvieron que entrar metiendo a un niño en el cuarto a través de un tragaluz. Fink tenía 2 tiros en el pecho y uno en la mano izquierda, con rastros de quemaduras de pólvora. No apareció ninguna arma en el cuarto. Había dinero en el bolsillo de Fink y en la caja registradora. La policía empezó por pensar que quien hubiese matado a Fink, que siempre echaba el cerrojo a las puertas de la lavandería cuando trabajaba de noche, había entrado por el tragaluz. Pero este era pequeño, como lo era el niño al que metieron por él. Y la pregunta de por qué el asesino había de trepar a una pequeña ventana para escapar en vez de salir por la puerta parecía no tener respuesta. Una segunda teoría fue que a Fink le habían disparado desde el pasillo a través del tragaluz, pero las señales del cuerpo de Fink indicaban que los disparos habían sido hechos a quemarropa. En los siguientes relatos hablaré un poco sobre la abducción de las vacas, un tema que en lo particular me llama mucho la atención, por el misterio que oculta. Entrega aérea. En agosto de 1975, el alguacil W.L. McDonald, del condado de Washington, Colorado, Estados Unidos, dijo a los reporteros que había examinado una novilla mutilada que parecía haber sido arrojada a un estanque desde una altura de varios metros. En el condado de Park, 2 vacas mutiladas fueron descubiertas en un prado cuya puerta estaba cerrada con candado. Según el alguacil Norman Owey, las vacas no podían estar donde fueron encontradas a menos que las hubiesen lanzado desde un avión. No había huellas extrañas cerca de los cuerpos. Los encapuchados. En septiembre de 1975, un empleado del servicio forestal dijo haber visto a varias personas con túnicas negras con capucha cerca de Cove Creek, en el condado de Blaine, Idaho, Estados Unidos.
Al día siguiente se encontraron reses mutiladas en la zona, y la policía buscó sin resultado a los supuestos adeptos a algún extraño culto. El 9 de octubre, un automovilista dijo a la policía que cuando iba por la autopista 95, al norte de Idaho, a eso de las 3:30 de la madrugada, unas 15 personas enmascaradas le cerraron el paso con los brazos entrelazados. Consiguió dar la vuelta y escapar. Huellas de lo desconocido. Ventosas llamó la atención del inspector ganadero y del policía que investigaban un caso clásico de mutilación de ganado en el condado de Río Arriba, Nuevo México, Estados Unidos. El incidente, en el que apareció una vaca de 3 años a la que le faltaban los órganos sexuales, la lengua y una oreja, fue denunciado por un ranchero de la comarca de Dulce el 13 de junio de 1976. El 15 de junio, The Albuquerque Tribune decía que las marcas eran como las de un tripié, de unos 10 centímetros de diámetro y separadas unos 70 centímetros una de otra. Las huellas terminaban a unos 150 metros del animal muerto, según dijo el policía, como si quienes fueron hubieran aterrizado en ese punto, ido hasta la vaca y vuelto otra vez a él. Al día siguiente de la visita de los investigadores, proseguía la información, el ranchero regresó y encontró nuevas marcas encima de las huellas dejadas por las ruedas de su camión el día anterior. En la comarca de Dulce ocurrieron en 1978 varios incidentes parecidos. Diríjase al noroeste. En 1828, un navío británico procedente de Liverpool se dirigía a Nueva Escocia, en las heladas aguas del Atlántico Norte. Llevaba ya muchas semanas en el mar cuando un día el primer piloto, Robert Bruce, encontró a un hombre extraño escribiendo en un pizarrón en el camarote del capitán. A Bruce lo asombró descubrir a bordo a alguien a quien no reconocía, y, desconcertado, fue a dar cuenta al capitán. Este no quería creerlo. ¿Cómo podía haber en el barco alguien a quien ni él ni el piloto habían visto antes? No obstante, siguió a Bruce al camarote y miró el pizarrón. En él se veían claramente las palabras diríjase al noroeste, pero el extraño había desaparecido. El capitán pidió entonces a cuantos iban en el barco que escribiesen esas mismas palabras, pero su letra no coincidió en ningún caso con la del pizarrón. El capitán, aunque incapaz de explicarse la aparición y su mensaje, ordenó poner rumbo al noroeste. Unas horas más tarde el vigía divisó otro barco, atascado en el hielo. Subieron a bordo a sus pasajeros y Bruce reconoció entre ellos al hombre que había visto en el camarote. El capitán le pidió entonces que escribiese las palabras del mensaje. Su letra coincidía exactamente con la del original. Según el capitán del barco atrapado por los hielos, el pasajero en cuestión se había quedado dormido aproximadamente a la misma hora en que fue visto su doble, y al despertarse había expresado su total seguridad de que serían salvados. La maldición del Charles Haskell. Entre 1830 y 1892 se perdieron unos 600 barcos y más de 3.000 vidas en las traidoras y tempestuosas aguas del Gran Banco de Terranova. Las víctimas eran pescadores que buscaban bacalao en aquellos fondos helados y poco profundos, y la mayoría de ellos se ahogaron al chocar sus barcos en la fiera competencia por la pesca o naufragaron en los bajos. Era un trabajo duro y exasperante, y los hombres, que arriesgaban la vida cada vez que salían a la mar, estaban alerta a cualquier tipo de presagio, bueno o malo, real o imaginado. En 1869, el Charles Haskell, una graciosa goleta construida y equipada para la pesca del bacalao, estaba sufriendo la inspección final cuando un obrero resbaló en una escalera de la toldilla y se desnucó. No podía haber peor presagio, y el capitán que iba a mandar la Charles Haskell en su primer viaje se negó a navegar en ella. Durante un año nadie quiso tomar el mando del barco, hasta que finalmente un capitán llamado Curtis, de Gloucester, Massachusetts, aceptó el puesto. Durante su primer invierno en el mar, notablemente riguroso, la Haskell pescaba junto con otro centenar de barcos frente al Banco George cuando sobrevino un huracán. En la confusión, la Haskell embistió al Andrew Johnson. Ambos barcos resultaron con graves daños, pero la Haskell consiguió volver a puerto, mientras que el Andrew Johnson se perdió con toda su tripulación. La Haskell había salido con bien, lo que parecía desmentir su fama, pero los pescadores no lo creyeron así. Era demasiada suerte. La goleta debería haberse hundido con el Andrew Johnson, y el que se hubiera salvado había sido obra del diablo. Al fin llegó la primavera, y con ella mejor tiempo y excelentes capturas. Una vez más la Haskell se hizo a la mar, para pescar a la altura de los bancos. Al sexto día, los dos pescadores que hacían guardia a medianoche quedaron aterrados. Muchos hombres con los impermeables chorreando trepaban silenciosamente por la borda, mirando con ojos vacíos.
Avisaron al capitán, y él y la tripulación vieron a los fantasmas instalarse sobre los bancos de los pescadores y hacer movimientos de cébar y echar al agua sedales invisibles. Después, terminada su tarea y en fila india, los 26 marineros muertos volvieron a trepar por encima de la barandilla y regresaron a las profundidades del mar. El capitán Curtis puso inmediatamente rumbo a puerto, pero pasó otra noche antes de llegar a tierra. De nuevo, a medianoche, los muertos treparon desde el mar a cubierta y representaron su espectral pantomima. Pero esta vez, cuando amaneció y la Asqueya se acercaba al puerto de Gloucester, saltaron por la borda y formaron una muda y macabra procesión que se dirigió, mar adelante, hacia Salem. Aquel fue el último viaje de la Charles Asqueya, porque en adelante no hubo un solo hombre que quisiera formar parte de su tripulación. Finalmente acabó deshaciéndose amarrada. Los soldados espectrales de Loebar. En 1974, Stephen Jenkins regresó a Loebar, en la costa de Cornualles, cerca de donde el rey Arturo se dice que murió. Jenkins llegó con un mapa en la mano y con su esposa al lado. Su primera visita a la zona había sido en agosto de 1936, cuando era adolescente. En aquella época se hallaba paseando por el campo, cuando vio un batallón de guerreros medievales, montados a caballo y llevando capas rojas, negras y blancas. Un soldado se hallaba en el centro del grupo, con la mano en la espada y mirando directamente a Jenkins. Pero cuando Jenkins avanzó para ver mejor las cosas, todo el ejército se desvaneció. Ahora la visión reapareció exactamente como casi 4 décadas antes, pero esta vez la mujer de Jenkins fue también testigo. Y con el mapa pudo señalar con exactitud el lugar de la cita con el ejército espectral. Tras señalar con una cuadrícula entre los antiguos lugares de enterramiento en esta zona, Jenkins llegó a la conclusión de que los soldados se hacían visibles solo en un lugar específico a causa de la energía psíquica que emanaba de los terrenos circundantes de sepulturas. El Arona de Violetas. Después de su desastrosa actuación en la Guerra Franco-Prusiana de 1870, el emperador Napoleón III y su familia salieron de Francia y se establecieron en Gran Bretaña, donde les brindó asilo la reina Victoria. El hijo del emperador, Luis, llegó a sentirse tan ligado con su país de adopción, que realizó de forma voluntaria el servicio militar en Sudáfrica. Y, en 1879, dio su vida por Inglaterra en la batalla de Isandlwana contra los zulúes. Fue enterrado en la selva no lejos del lugar de su muerte, aunque nadie estaba muy seguro del lugar exacto. Deseando que su hijo fuese enterrado en Inglaterra en la tumba familiar, la emperatriz Eugenia acompañó, en 1880, a una expedición en busca del cadáver de Luis. Día tras día, la partida de búsqueda exploró la selva africana, incapaz de localizar el lugar del enterramiento. Luego, con su salud quebrantada por el clima tropical y su espíritu decaído, la emperatriz, de repente, detectó el aroma de violetas, la flor favorita de su hijo. Siguió el rastro del olor hasta que se extinguió, en cuyo punto la emperatriz se encontró directamente encima de la tumba de Luis, que estaba cubierta y escondida por la crecida maleza de la selva.